La historia de un político enfrentado a la injusticia puede ser tan real como trágica, una narración que resuena en muchas culturas y épocas. Te contaré una historia ficticia que encapsula elementos de luchas políticas y el peso de la injusticia. Título: El precio del idealismo. En un pequeño país, conocido por su corrupción endémica, surgió un político llamado Mateo Vargas. Nacido en una humilde familia campesina, Mateo creció viendo cómo su pueblo sufría por la falta de servicios básicos, la pobreza extrema y la opresión de los poderosos. Desde joven, decidió que dedicaría su vida a cambiar esa realidad. Mateo estudió Derecho en la universidad, con el sueño de convertirse en un abogado defensor de los derechos humanos. Pronto se involucró en movimientos sociales, defendiendo a los más desprotegidos y alzando la voz contra las injusticias. Su elocuencia y pasión lo hicieron destacar rápidamente, y a los 35 años decidió postularse como candidato a la alcaldía de su ciudad natal. A pesar de enfrentarse a una maquinaria política corrupta, Mateo fue elegido por una aplastante mayoría. Su gestión se caracterizó por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Implementó programas de educación, salud y vivienda que transformaron la vida de miles de personas. Sin embargo, sus reformas no fueron bien recibidas por los poderosos, quienes veían en él una amenaza a sus privilegios. Uno de los oligarcas más influyentes del país, Don Álvaro Montiel lideró una campaña de desprestigio contra Mateo. Se utilizaron los medios de comunicación para acusarlo falsamente de malversación de fondos, sobornos y otros delitos. A pesar de que las acusaciones eran infundadas, la presión mediática fue tal que Mateo se vio obligado a renunciar a su cargo. Sin embargo, la injusticia no terminó ahí. Mateo fue arrestado y encarcelado, acusado de delitos que nunca cometió. Durante el juicio, las pruebas fueron fabricadas, y los testigos, sobornados o amenazados. A pesar de su inocencia y de los esfuerzos de sus defensores, fue condenado a 20 años de prisión. Desde la cárcel, Mateo continuó luchando por la justicia. Escribió cartas y ensayos que se filtraban al público, inspirando a otros a luchar contra la corrupción. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia, y su nombre resonó en todo el país. Con el tiempo, la presión internacional y el movimiento popular a su favor crecieron tanto que, tras 10 años en prisión, un nuevo gobierno decidió revisar su caso. Las pruebas de su inocencia salieron a la luz, y Mateo fue liberado. Regresó a su pueblo como un héroe, pero el precio que había pagado por su idealismo era alto. Su salud estaba deteriorada y había perdido años preciosos de su vida. A pesar de todo, Mateo nunca perdió la esperanza. Utilizó su experiencia para continuar luchando por un país más justo. Finalmente, fue elegido como presidente, y durante su mandato, implementó profundas reformas que erradicaron la corrupción en gran medida y mejoraron la calidad de vida de su gente. Pero la cicatriz de la injusticia permaneció, recordándole siempre que la lucha por la justicia nunca termina. Esta historia ficticia refleja la realidad de muchos políticos y activistas que, a lo largo de la historia, han enfrentado la injusticia y la corrupción. La lección que deja es que, aunque la lucha sea ardua y dolorosa, la verdad y la justicia siempre deben prevalecer.